sistemas electorales, etcétera, para conversar sobre esta ley aprobada el día de ayer en el Congreso, que en buena cuenta, digamos, obliga al Jurado Nacional de Elecciones a adoptar resoluciones con 4 de 5 votos. Bueno, buenas noches, doctor Soldevilla. Tú estás, Soldevilla. Bueno, la interpretación que se ha hecho de esto es muy clara, ¿no? Esta es una ley que, digamos, persigue consolidar la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones no impida la candidatura del presidente Fujimori en el caso de que éste decida presentarse, porque al exigir 4 votos, si se presentara una tacha, por ejemplo, se requeriría 4 votos, y si ya el gobierno de alguna manera controla 2 de los 5 delegados, o 2 de los 5 miembros del jurado, puesto que serían los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es una cosa tan complicada que explicarles difícil, pero solamente cabe pues en estas mentes, ¿no? Semidiabólicas que planifican estas cosas. ¿Esto es así? ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, desde que se plantea la posibilidad de la candidatura del presidente Fujimori para el año 2000, parte de su estructura y composición legislativa y marco institucional que ellos mismos habían elaborado, requieren de una serie de exigencias que por lo visto a estas alturas ni siquiera con una mayoría legislativa, ni siquiera con cuerpos colegiados autónomos, pueden lograr que esta candidatura se realice sin pisotear, por decirlo de alguna manera, o enmendar o rectificar una serie de normas. Van a lograr que el presidente Fujimori pueda inscribir su candidatura hacia el año 2000. Evidentemente que esta norma está inscrita en ese camino y yo creo que no hay mayor interpretación precisa que esta la que se ha dado, ¿no? Es más, tengo la impresión que de aquí en adelante todavía se van a realizar una serie de cambios, interpretaciones, nuevas legislaciones y modificaciones, y quizás derogar en algún caso, porque ellos, es decir, la mayoría gobernista, no sabe a ciencia cierta qué otros elementos hacia adelante se van a presentar. Presumo que, por ejemplo, en relación a la posibilidad de que el referéndum se realice, había cuenta que la gente que está desarrollando esta recolección de firmas ha anunciado ya que va a presentar las suyas hacia mediados del próximo mes. Vamos a entrar quizá a un nuevo elemento que no lo teníamos anteriormente, es decir, que parte de la oposición, de las oposiciones, porque no creo que exista una oposición, pueda tener por primera vez una iniciativa política, ¿no? Y ante eso probablemente vamos a estar delante también de reacciones quizá de estas mismas características, ¿no? Bueno, eso es lo que debió haber hecho pues el gobierno desde un comienzo, ¿no? Si quería la reelección o la posibilidad de la reelección, dado que no iba a tener los 80 votos que requería para hacer la modificación constitucional, hubiera podido optar por el referéndum. Y según la última encuesta de apoyo, en realidad no es imposible que el gobierno gane el referéndum, porque no, ahí creo, por lo que recuerdo, es una encuesta más a nivel nacional. Creo que hay 8 puntos de diferencia entre el no y el sí, digamos, los que están a favor de que no se pueda presentar el presidente Fujimori. No recuerdo cuántos son, pero son 8 puntos más, nada más, o 10 puntos más, entre 8 Yo sí creo que en términos de largo plazo, el gobierno, digamos, desde el punto de vista de ellos, evidentemente, equivocaron la estrategia. Yo creo que hacia el año 95, incluso todavía 96, el apoyo para el gobierno les posibilitaba, digamos, de una vez resolver este problema, que creo que lo han relegado a muy cerca de los procesos electorales, en este caso el municipal del 11 de octubre, y hacia el año 2000, teniendo en cuenta además que este proceso electoral municipal tiene mucho que ver con el siguiente, ¿no? Pues un reacomodo de fuerzas políticas. Pero ya es tarde y lógicamente estos cambios lo que provocan son escándalos políticos, y donde, si bien es cierto, el gobierno gana con la posibilidad de que se inscriba la candidatura del presidente Fujimori, creo que tiene una mella en su imagen, y eso también es importante. Además hay un asunto que es lamentable, creo yo. Lo mencionaba de alguna manera ayer el congresista Henry Pease.
Ya señalaba que el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú es una, digamos, institución que de alguna manera ha garantizado las elecciones más o menos pasablemente limpias, digamos, en el país en los últimos más de 30 años, 35 años. Por lo menos. Desde 1963, 63, todos los jurados nacionales de elecciones, digamos, han sido cuerpos relativamente imparciales, que no han sido cuestionados, o sea, que no han generado preocupación y que de alguna manera han funcionado eficazmente. Y eso en una democracia como la peruana, una democracia tan valiante y complicada, era un logro importante, era un avance, era un activo, digamos, ¿no? Que no se puede dilapidar así nomás, ¿no? Y sabes qué, son 35 años más o menos de esta historia, digamos, más temprana del Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad nace como institución hacia el año 31, pero que efectivamente evidencia esas características. Por lo demás, nunca fue, en los 8 años de este gobierno, una institución, digamos, opositora al gobierno, que tuviera una carga muy intensiva en tanto sancionar, llamar la atención, etcétera. Lo pudo hacer, incluso en el año 95 yo creo se cuidó porque el clima era muy cargado, ¿no? Ha tenido, creo, un trabajo, como tú dices, más o menos acertado, teniendo en cuenta la situación siempre polarizada en nuestro país, pero además hay una característica que creo que no se ha notado. El Jurado Nacional de Elecciones peruano, a diferencia de muchos otros de América Latina, tiene una composición colegiada que nace de organismos e instancias diversas y en donde nada tiene que ver partido político alguno. En otros países, la composición de los órganos electorales, tribunales electorales, como se le llame por cambio de nombre según los países, tienen presencia activa los partidos políticos, y ni siquiera todos, sino los grandes partidos políticos. Tienen delegados y ellos nombran abiertamente y lógicamente legalmente, a los que van a componer las instancias de decisión importantes de esos tribunales electorales. En el caso peruano, no. ¿Esa fórmula funciona? Funciona cuando, digamos... Cuando están balanceadas las fuerzas. Cuando están balanceadas las fuerzas. Pero no deja de haber siempre